Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es un síndrome que ahora vamos a charlarlo en pleno, ¿no? El síndrome de Asperger es más frecuente de lo que uno piensa, un conjunto de síntomas y signos, Cuando yo les digo, por ejemplo, que a una persona le duele la cabeza, está decaído, tiene fiebre, bueno, eso es un síndrome. En este caso, el síndrome de Asperger, que por supuesto tiene que ver con la persona que lo descubrió. Ahora con unos colegas que pertenecen a una fundación justamente que trabaja sobre este asunto, sobre este tema, sobre este síndrome. Estoy seguro de que son personas muy capacitadas. Y con ellos vamos a tener una nota y vamos a aclarar mucho este asunto del síndrome. ¿Hay alguna relación entre este síndrome de Asperger y el autismo? Pero vamos a aclararlo. Estamos en contacto con la doctora Valeria Greif, que es psiquiatra infanto-juvenil del servicio de APADEA y del Hospital Garrahan. ¿Es así, Valeria? ¿Nos estás escuchando? Porque sos psiquiatra y nos podés hablar muy bien de este síndrome. El síndrome de Asperger está dentro de la condición del espectro autista y la realidad es que cada vez la prevalencia está aumentando. Sí. Del autismo más o menos es 1 en 68 y el Asperger antes se lo consideraba como un diagnóstico separado del espectro autista en el manual de diagnóstico nuestro DSM-4. Ajá. Y ahora entra dentro de trastornos del espectro. Y bueno, tienen características particulares estos chicos. Distintos a lo que nosotros conocemos como el autista, digamos, ¿no? Es distinto al autista, es el chico que está aislado, que está fuera del mundo. Contame un poco qué características tiene este síndrome. Mira, en general, bueno, son personas que pueden tener inteligencia promedio o incluso superior a la media. Sí. Pueden llegar a tener intereses o gustos que tienen una característica particular, porque son muy intensos, son inflexibles, les gusta capaz, por ejemplo, pueden ser los dinosaurios, pero ese gusto tiene una particularidad que capaz puede ser una parte, ¿sí? Por ejemplo, le gusta el fútbol y puede ser que le gusten los números del equipo de fútbol. Ajá. O una parte del objeto. No tiene un fin social ese interés. Si se centran en un tema de conversación que es solo de su propio interés, les cuesta mucho el intercambio como ida y vuelta en la conversación. Ajá. Sí, tienen en general lenguaje fluido, pero pueden tener un tono particular cuando hablan, ¿no? Que parece que hablaran neutro, ¿no? Nosotros decimos tipo mexicano. Tipo mexicano. Sí. Y estos chicos también son personas que no, es como que ellos toman las palabras en forma textual, ¿no? Es decir que no reinterpretan las cosas, ¿no? Por ejemplo, tal un chiste, cual, una broma. No entienden el doble sentido de las conversaciones, ¿no? Toman el lenguaje en forma literal, no entienden las ironías, ¿sí? Ni los chistes. Eso puede ser que a veces en el trato con nosotros se les dificulte, porque muchas veces usamos la ironía como forma de conversación usual.
¿sí? Y bueno, tienen dificultades en interactuar con otros, porque siempre la interacción va a estar por sobre su interés. Ajá, o sea, vamos a poder interaccionar de acuerdo a si tienen el mismo interés que nosotros. Si tienen dificultades para escucharse, para conversar, para comunicarse con otras personas. Claro, no, lo que nosotros decimos es que siempre hablan eso, de acuerdo a su interés, y es muy difícil lo que es la conversación, ida y vuelta, ¿no? Que la conversación sea como fluida. Si no es un tema del interés de ellos, la conversación se termina y puede ser que parezca brusco en la forma de relacionarse con los demás. Ajá. Y les cuesta hablar de cosas superficiales. Por ejemplo, nosotros con los vecinos hablamos de cómo está el clima o de los chicos en el colegio, y ellos ese tipo de conversaciones que son más superficiales y que tienen un fin social, les cuesta. Personas, digamos, que rodean a esta chico, a este chico, a esta persona, ¿cómo se comunican? ¿Les cuesta también comunicarse? Hay distintas formas. Obviamente que hablar desde el interés que tiene la persona siempre es una forma de generar como un enganche, ¿no? En la interacción, para después empezar a tratar otros temas. En general, bueno, unas cosas son los familiares, otras cosas en los núcleos de los grupos de pares, y en el tratamiento muchas veces lo que se trata de focalizar es en las habilidades sociales, ¿no? Que puedan aprender, por ejemplo, esto, que hay como normas como de socialización que tal vez no son explícitas, son implícitas, de cómo uno se va a relacionar, uno lo hace en forma espontánea, pero en eso hay que ayudarlos a que aprendan, digamos, a cómo relacionarse con el otro para que justamente este trato no parezca brusco, porque en realidad no lo es. A ver, ¿sabemos el origen del Asperger? ¿Por qué aparece? Bueno, el autismo, primero en verdad está discutido si empezó Kanner o Asperger a hablar de eso. Describieron dos tipos de chicos distintos, ¿no? Kanner hablaba tenía 11 casos, ¿no? De chicos que de su propia práctica privada, donde veía que tenían muchísimas dificultades en la interacción social y en la resistencia al cambio. Asperger, cuando los describe, ya describía chicos que tenían como ciertos talentos. Él hace mucha hincapié en los talentos que tenían naturales, porque son chicos que desarrollan un gran nivel de inteligencia, algunos, y que tenían estos intereses que nos hacen unos circunscriptos, porque son como muy cerrados, y muy intensos, y solo pueden hablar de ese interés particular. Y habló Asperger sí habló de lo que es el componente genético, que Kanner lo había asociado más a que las madres eran más frías y distantes, que algo fue muy difícil de destacar, como ese estigma que tuvo el autismo durante mucho tiempo. Que no tenemos un origen cierto, y fue discutido, pero evidentemente, como la mayoría de las enfermedades neurológicas, no hay un elemento concreto, ¿no? Claro, o sea, se habla de que hay mucha heredabilidad biológica, porque el componente genético es bastante alto, es hasta en muchos estudios que muestran que los hermanos suelen tener hermanos con autismo o con otro trastorno del desarrollo, no necesariamente autismo, pero el componente genético no explica el 100% de la heredabilidad. Entonces, si bien es muy fuerte, hay otras causas, que, bueno, se están estudiando muchas causas. Algunos hablan de cuestiones, de la neurobiología, de cuestiones de los neurotransmisores, de la dopamina, la serotonina, de distintas cuestiones a nivel cerebral y mismo a nivel ambiental, ¿no? Si hubo problemas durante el embarazo, la edad de los padres, los antecedentes psiquiátricos o de otros familiares que también podrían influir, pero no hay como una causa cierta que uno diga por esto tiene autismo. Chicos que tienen problemas
nosotros vamos siempre a preguntar si tienen problemas durante el embarazo y durante el parto, ¿no? Sí. Que son antecedentes como importantes a tener en cuenta. Correcto. Decime, ¿la enfermedad empieza en la niñez? ¿Es más frecuente en los nenes, en las nenas? ¿Cómo se manifiesta? Sí, es una enfermedad que se manifiesta en la niñez. El Asperger lo que tiene es como, tiene lenguaje fluido, son muy inteligentes, muchas veces pasa desapercibido, claro, ¿no? Y empieza a hacerse más evidente cuando las demandas sociales aumentan, por ejemplo, en el inicio de la primaria, que ahí es como donde más empiezan a llamarle la atención a los papás. Entonces el diagnóstico Asperger en general suele ser más tardío, si bien los síntomas aparecen antes. Capaz en el autismo que habría descrito Kanner, el diagnóstico es más temprano. Igual el diagnóstico en promedio es a los 4 o 5 años, si bien a los 18 meses ya empiezan a haber características. Mira, muy precoz entonces. En general se dice que los hombres, los varones, es más frecuente el autismo, y que las mujeres en general cuando tienen autismo tienen mayor asociación a discapacidad intelectual. Pero esto ahora está un poco cambiando, ¿no? Hay un movimiento muy grande que es autismo en mujeres, que en realidad las mujeres no es que no lo tienen, sino que pasan más desapercibidas porque tienen mayores habilidades sociales, entonces se hacen más evidente eso de más grandes, entonces están como subdiagnosticadas o un diagnóstico erróneo. Correcto. Entonces ahora eso está cambiando, o sea, si yo te tengo que decir técnicamente son los varones, pero las mujeres están más subdiagnosticadas. Correcto. Hay mucho subdiagnóstico. ¿Qué tratamiento se puede hacer? Porque evidentemente es una síndrome que no va a curarse, digamos, pero ¿qué podemos hacer por ese chico para mejorar, ¿no? Su vida social, su vida personal. Mira, los tratamientos son muy de acuerdo a la necesidad de cada chico. No hay como tratamientos como estandarizados, porque si bien decíamos que es muy heterogéneo el grupo de personas, sí, pero sí en los que se le puede ayudar, y sobre todo lo que vemos el déficit fundamental es con las habilidades sociales, entonces en general muchas veces se focaliza bastante el tratamiento en habilidades sociales. Y en otras ocasiones hay que ver si tiene asociado problemas del aprendizaje, la psicopedagoga, a veces también tienen problemas sensoriales, entonces les da tratamiento con terapista ocupacional, pero no todos los tratamientos son iguales, eso es lo que, claro, que quiero remarcar. Tienen que ser personalizados en cada chico. Sí, son personalizados. ¿Y estos chicos después pueden tener una vida, digamos, normal? ¿Pueden formar una familia, tener hijos, desarrollarse como personas? Y yo creo que todos podemos desarrollarnos como personas y tener hijos, ¿no? Y ser independientes. Y obviamente que ahora se habla mucho de cómo es la vida independiente y obviamente tienen un montón de recursos, no justamente hay que pensar que tienen muchos recursos y muchas habilidades que no tienen otras personas y que también eso se puede potenciar. A ver, Valeria, vos formas parte de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, que es APADEA. Contame un poquito esta institución, cómo trabaja, a qué se dedica fundamentalmente. ¿Cómo trabaja la institución? Bueno, la institución, igual creo que lo hablaste un poquito esto con el doctor Galibert. Yo voy a hablar de la parte puntualmente de diagnóstico y de evaluación psiquiátrica, que es la que puntualmente es la que yo me dedico. En la parte, nosotros hacemos evaluaciones diagnósticas, ¿sí? De todo lo que sea sospecha de autismo. Estamos formados por un equipo interdisciplinario, que, bueno, formo parte yo, una psicóloga, una fonoaudióloga, una terapista ocupacional y una psicopedagoga, y hacemos evaluaciones interdisciplinarias, porque si bien hay escalas específicas, test específicos para evaluar Asperger o autismo en general, la evaluación tiene que ser siempre interdisciplinaria para tener distintos puntos de vista y justamente hacer un perfil de ese chico particular, ¿no? Y de acuerdo a eso,
se evalúa justamente lo que decía el tratamiento. En general nosotros lo que hacemos es una entrevista inicial y de acuerdo al perfil que tiene se le va pidiendo las evaluaciones y se hace una devolución con un plan de tratamiento. Y bueno, yo después lo que hago es lo que son las evaluaciones psiquiátricas puntualmente, porque el autismo tiene mucha asociación a problemas psiquiátricos, puede llegar a tener. Si está más asociado a discapacidad intelectual, esa es la asociación más importante, pero puede estar asociado a trastornos de ansiedad, depresión y psicosis, que son cuestiones que las abordamos los psiquiatras y en los cuales en muchos casos necesita medicación aparte de su abordaje terapéutico. Y decime, para llegar a PADEA, ¿es algo que es derivado de los chicos o los padres directamente pueden consultar? Los padres pueden consultar en la página web, hay mails donde se pueden, de acuerdo al servicio que necesitan, por ejemplo, hay servicios de tratamiento, de evaluación o de integración escolar. También hay talleres para papás y también hay talleres de habilidades sociales que pueden consultar. En la página web hay están los mails, está un teléfono que es un 0810 que bueno que figura ahí en la página 0810-345-2508. Exacto. Bueno, es una institución sin fines de lucro. ¿Cómo se manejan? Es una organización sin fines de lucro. Valeria Greif, te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que a mucha gente le ha quedado claro pues, este tema, ¿no? De lo que es el síndrome de Asperger y qué cosas podemos hacer por estos chicos o adolescentes para su beneficio. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar de esto. Gracias, muy buenas tardes.